Una vez explicada la teoría acerca de lo que es un chopper, yo les voy a explicar una práctica acerca de lo que es un bus converter, que es un tipo de circuito chopper. Este pues es un convertidor que obtiene a su salida una tensión continua mayor que su entrada. Haré uso de un video para explicarles mejor esta parte. Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Como siempre, empezamos con solo una fuente de alimentación de digamos 5 voltios y una carga de tal vez 100 ohmios. Si solo tengo la fuente de alimentación de 5 voltios y quiero aplicar 10 voltios a esta carga, ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo obtener los 10 voltios? Para eso, una vez más usaremos la magia de un inductor. Así que añadimos este componente al circuito. La magia de la bobina funciona así. Al inductor no le gustan los cambios de corriente, al igual que a la capacidad no le gustan los cambios de voltaje. Si creamos un flujo de corriente a través de este inductor, en este caso de 50 mA, y luego paramos esa corriente, el inductor hará lo que haga falta para mantener la misma cantidad de corriente. Como la corriente es la tensión dividida por la resistencia, y la resistencia viene dada por el material de la bobina y no se puede cambiar, lo único que hay que cambiar es la tensión. Entonces, si la corriente se hace menor, para mantenerla igual tenemos que aumentar el voltaje, y es así como elevamos el valor. Aplica un voltaje a una bobina y esta creará un campo magnético a su alrededor. Cuando dejes de aplicar el voltaje, ese campo magnético se colapsa, creando un gran pico de voltaje. Aquí en mi placa de pruebas tengo un botón y una bobina y veamos la salida en el osciloscopio. Cada vez que presiono el botón se aplican 5 voltios a la bobina. Y como puedes ver, solo tenemos picos cuando cambias el voltaje, cuando presiono o suelto el botón. Entonces, nuestro circuito también tendrá este botón que abrirá y cerrará el circuito, en este caso un interruptor de MOSFET entre la salida de la bobina y tierra. Dado que el voltaje en la salida será más alto que la entrada en ciertos momentos, no queremos un flujo de corriente hacia atrás, y por eso añadimos un diodo. Pero también queremos un voltaje estable en la salida, no solo los picos que crea la bobina, y para almacenar el voltaje añadimos un condensador. Entonces, básicamente nuestro circuito está listo. Todo lo que tenemos que hacer es encender y apagar el interruptor, creando el campo magnético y luego colapsarlo e incrementar el voltaje. Cuando el MOSFET está activado, una corriente pasará de esta manera. Cuando desactivamos el MOSFET, la bobina quiere mantener ese valor y por eso empujará la corriente a través del diodo cargando la salida. Si hacemos eso suficientemente rápido, podríamos tener la salida estable mayor que la entrada. Como nos dimos cuenta en el video anteriormente presentado, este tipo de circuitos es algo fácil y pues es sencillo de realizar, pero para esta práctica voy a utilizar el siguiente diagrama, el cual contiene ya no un transistor tipo MOSFET, sino un circuito 555, un circuito integrado, perdón. La ausencia de este transistor MOSFET es la que nos obliga a usar este tipo de circuito integrado, ya que pues carecemos de material. El MOSFET pues es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y amplificación de señales. Como en este caso no tenemos, este MOSFET nos es muy necesario, ya que este nos va a dar las pulsaciones que necesitamos para nuestra bobina de inducción o inductora. Para este caso pues utilizaremos un circuito integrado 555, el cual se utiliza para la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. Lo que nos interesa pues son los pulsos, ya que necesitamos pulsos que van a llegar a la bobina inductora y pues esta va a amplificar lo que es la tensión. Vamos a ocupar los siguientes materiales: un circuito integrado NE555P, es el circuito integrado del que estuvimos hablando hace un momento. 3 condensadores, de preferencia que sean de cerámica, con valores de 470 picofaradios, 0.01 microfaradios, 0.22 microfaradios. En nuestra práctica pues no encontramos condensadores con valores exactamente a los que pues recomendamos, pero los valores más cercanos
o de valores similares funcionan de igual manera. Estos pues nos van a ayudar a mantener la energía de manera de salida filtrada. Vamos a ocupar dos resistencias, una de 100 ohms y una de 1 kilo ohm, una resistencia variable, en este caso un potenciómetro de 50 kilo ohms, un transistor NPN MPSA42. Necesitamos una bobina inductora. Para nuestro circuito pues no encontramos una de un valor pues exacto. Lo que hicimos fue sacarla de un regulador de voltaje. Esta bobina es parte de un relé que traía pues este regulador de voltaje. Este relé pues es un NRP10C12D, pero bueno, fue el que nos funcionó a nosotros. No, ya sea cualquier bobina inductora debe de funcionar. De preferencia si ocupan algún tipo de simulador, como lo tengo en la gráfica, perdón, en el esquema, metan ese valor. Luego ocuparemos un diodo rectificador 1N4007 con el fin de mantener la corriente en una sola dirección. Necesitamos una fuente de alimentación. Para esta práctica pues ocupamos una de 5 voltios y pues un multímetro para medir las tensiones de entrada y de salida. Este es el diagrama que deben seguir para la realización de su práctica. La verdad es un circuito sencillo. Es un circuito realizado o simulado en Every Circuit, un simulador para Android. Nosotros realizamos el circuito y lo simulamos teniendo valores pues positivos, ya que pues metimos un valor de entrada de 5 voltios y tuvimos un valor a la salida de 21.1 voltios. Pueden notar que el inductor está a 3.09, ahí es las modificaciones que hicimos para que pues este nos diera esos valores, ya que desconocemos el valor del relé que tenemos del transformador, perdón, del regulador de voltaje. Ya en la práctica realizada físicamente, pues este es el valor de entrada 5.08 que viene del cargador para celular. Nos podemos dar cuenta que está pues al inicio de todo el circuito, y pues es lo que mide con el multímetro que pues se pide con este objetivo. Estas son las conexiones tomadas desde diferentes ángulos por si requieren hacerlo físico. Pues estas son las conexiones. Nos podemos dar cuenta que hay condensadores y pues a un costado está pues la bobina inductora. Desde otra perspectiva está el circuito, ahí está la bobina y pues el transistor. Podemos notar la manera de conexión. Hay que hacer conexiones exactas en el circuito integrado, porque pues también al final no pueden tener errores, y pues también en el potenciómetro. Ahora pues voy a continuar a pues un video de lo que es la práctica funcionando correctamente.
Con el video presentándose en este momento, pues damos por concluida la práctica de choppers o cortadores de corriente directa a corriente directa, en este caso de un tipo de circuito convertidor elevador o bus converter, en el cual pues estamos teniendo un voltaje de salida mucho más alto que el de la entrada, y pues es un circuito funcional. Gracias.